Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amado Dios, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Padre, por tus muchas misericordias, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu paciencia. Podemos en esta mañana dar testimonio de que, aunque nosotros somos fieles, infieles, tú permaneces fiel, Señor. Venimos delante de ti en esta mañana, Padre, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, Padre, para poder cumplir con el mandamiento que tú nos das en tu palabra de amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Reconocemos que nos quedamos cortos, Señor, en el intento, Padre, y te pedimos perdón por ello, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con ese deseo, Padre, con ese anhelo de poder entregar, Señor, cada vez más nuestras vidas totalmente, Señor, que podamos decir, Señor, que estamos totalmente rendidos a ti, Padre. Reconocemos esa lucha, Señor, que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. La lucha de la carne contra el espíritu, Señor. Pero también reconocemos, Padre, todo lo que nos has dado, Señor, para poder vencer. En primer lugar, Señor, tú venciste en la cruz del Calvario, Padre, para que nosotros pudiésemos ser libres del pecado. Y esa victoria nos las has dado, Señor, a cada uno de nosotros, para que cada día nosotros podamos echar mano de ella, Señor, y poder vencer, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, al estar aquí podemos decir, cada uno de nosotros, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oramos en esta mañana, Padre, para que nos muestres tu palabra, Señor, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros, aún en los aspectos más aparentemente insignificantes de nuestra vida, Señor. Que nos hables en esos detalles, Señor, que nos pasan por alto a veces, Padre, pero que no están bien, Señor, delante de ti, Señor. Sigue obrando, Padre, en nosotros, en cada uno de nosotros. Sigue obrando en tu pueblo. Sigue obrando, Señor, en esta iglesia, Padre, para que todos nosotros podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y así podamos glorificar tu nombre, Padre. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos cada uno de nosotros, pero también juntos como iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. No cabe duda, hermanos, que vivimos en un mundo muy turbulento y conflictivo. Yo creo que no necesitamos ser muy observadores para podernos darnos cuenta de eso. De hecho, en nuestras propias casas, hermanos, nos damos cuenta que el conflicto, que la turbulencia está a flor de piel en nuestros propios hogares. Salimos de nuestro hogar, a la vuelta de la esquina, en el alto, en el semáforo, nos damos cuenta que el conflicto, que la turbulencia, que la violencia está a la vuelta de la esquina. Que cuando vamos a nuestros trabajos, que cuando vamos a la escuela, que cuando vamos a cualquier lugar, nos damos cuenta que vivimos en medio de conflictos y de turbulencias. Si ustedes de los que miran las noticias, el acontecer diario,
se va a dar cuenta que la sociedad en la que estamos viviendo, políticamente hablando, es una sociedad tremendamente encontrada, en donde hay diferencias que llevan a las agresiones verbales, a los conflictos y a la violencia. De hecho, hermanos, la historia de este mundo, desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, de Adán y de Eva, a partir de ahí la historia de la humanidad es una historia de conflictos, de turbulencias, de problemas, de guerras, a lo largo de toda nuestra historia. Acabamos de leer un libro, algunos hermanos de aquí, y un servidor, para una clase que estamos tomando, la historia del cristianismo, y viene unida ahí, porque van a la par la historia secular también, y podemos dar testimonio en lo que hemos leído ahí, que la historia de la humanidad es una historia de guerras y de conflictos. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué siempre está en peligro de romperse, verdad, una paz o una tranquilidad que a veces vivimos ocasionalmente? ¿Por qué en nuestros hogares de repente está todo bien, todo tranquilo? Pero sabemos nosotros por experiencia que basta, ¿verdad?, una pequeña, más mínima preocupación para que estalle el conflicto, para que estalle la violencia. La semana pasada, hermanos, al hablar de la secta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, mirábamos nosotros la raíz, si usted se acuerda, la raíz de todos los conflictos de los seres humanos, que es el pecado, y que esa raíz está en el corazón. Mirábamos que no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Pues de igual manera, hermanos, a causa del pecado, que es lo que produce, lo que provoca esa situación de inestabilidad en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad, igualmente está dentro de nosotros. Son las obras de la carne, de las que la palabra de Dios menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19, al mencionar una lista de las obras de la carne. Menciona ahí, entre otras, homicidios, los homicidios. Y cuando hablamos de homicidios, no hablamos propiamente, hermanos, únicamente de cometer el homicidio como tal, de matar literalmente a la persona, porque si nosotros miramos aquí en este sermón de la bienaventuranza, en el capítulo 5, en el verso 21, donde en el encabezado dice Jesús y la ira, y dice así, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces miramos que hay una intención del corazón, hermanos, natural de enemistarnos con el prójimo, y que si bien la gran mayoría de nosotros no nos convertimos en asesinos, literalmente hablando, pero según las palabras de nuestro Señor Jesucristo que leemos aquí, podemos decir que cada uno de nosotros ha dejado una estela de cadáveres por el camino, que si bien no hemos cometido literalmente el homicidio, hemos sentido animadversión contra otras personas, que las hemos ofendido, como estas palabras, dice palabras ofensivas, estas palabras que menciona aquí: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Los seres humanos somos dados fáciles a eso, al insulto, a la diatriba, como dicen algunos. Somos floridos en el lenguaje cuando nosotros tenemos animadversiones o enemistades con otras personas. Entonces, ¿de dónde viene
¿De dónde viene eso, hermanos? Viene de lo más íntimo de nuestro corazón. En Santiago capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjese la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos? No habla de las guerras internacionales, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sino dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, esa raíz, hermanos, que de pecado y que nos produce a nosotros el enemistarnos fácilmente unos con otros, está en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y eso se debe, hermanos, yéndonos más profundamente a nuestra posición delante de Dios, a cómo estamos nosotros delante de Dios. Leía yo unos artículos hoy por la mañana acerca de la respuesta que la psicología da acerca de la violencia, y es tan largo el asunto y tan difícil de comprender aquello, que no hay una respuesta objetiva realmente, sino que hay solamente hipótesis de dónde proviene la violencia. Pero nosotros sabemos que proviene de nuestro corazón por una causa sencilla: por el pecado que hay en nosotros. Y el pecado que hay en nosotros es por nuestra posición delante de Dios, porque qué importante es la posición de los seres humanos delante de Dios. Hay una relación incorrecta delante de Dios y una relación correcta delante de Dios. Eso es lo que los teólogos mencionan, ¿verdad? Una relación correcta delante de Dios. ¿Cuál es la relación incorrecta del ser humano delante de Dios? Pues es una situación en donde el ser humano no ha arreglado la situación de enemistad que hay entre él y Dios por causa del pecado. Es una situación donde hay una violencia, hermanos, entre el ser humano en contra de Dios. Podemos mirar, podemos escuchar las palabras y el lenguaje de muchas personas violentas en contra de Dios, abiertamente en contra de Dios y en contra de la fe y en contra del cristianismo. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, sin tapujos, directamente, sin ocultar su enemistad, su animadversión en contra de Dios y en contra de todo lo que hable acerca de Dios. Pero también hay personas que dicen creer en Dios, que dicen, inclusive muchos de ellos, ser cristianos, pero que cuando miramos nosotros el estilo de vida de esas personas, miramos absolutamente todo lo contrario. Enemistad en contra de Dios, una incorrecta relación con Dios, es una enemistad con Dios que no ha sido resuelta. Que podemos nosotros hablar de Dios, podemos mencionar a Dios, podemos decir que creemos en Dios, pero que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que vamos en un sentido contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pero una relación correcta con Dios es cuando ese pecado ha sido solucionado en nuestras vidas. Cuando nuestros pecados han sido perdonados, entonces nosotros de estar en una posición, por decir, dándole la espalda a Dios, nos ponemos en una correcta relación con Dios, amistados con Dios. La enemistad que había por causa del pecado ha sido restaurada, ha sido arreglada. Entonces nosotros estamos en una correcta relación con Dios, que eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a ponernos a nosotros en una posición que debemos de estar nosotros siempre delante de Dios. Algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, Dios lo ha hecho por nosotros por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, hermanos. Y esto es importante que nosotros lo vayamos notando, porque la bienaventuranza que nos toca estudiar el día de hoy es precisamente esta: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Si no es cada creyente y cada cristiano. Entonces, las bienaventuranzas que hemos estado viendo hasta este momento, hasta el día de hoy, nos incumben a cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. No podemos nosotros evadir una o dos, o hacer a un lado por decir esta a mí no me viene por mi carácter, pero todas las demás sí. Es un solo paquete, es un solo paquete de bienaventuranza de Dios para los seres humanos, y esta es para nosotros que vamos a mirar, a seguir mirando en esta mañana. Entonces es Dios el que toma la iniciativa en esa reconciliación, en donde nosotros estábamos enemistados con Él. No fuimos nosotros, creemos a veces que somos nosotros, ¿verdad? Pensamos nosotros que llegó un momento en nuestra vida donde decidimos ponernos a cuentas con Dios porque creímos nosotros que ya era tiempo, ¿verdad? De acercarnos y de buscar a Dios, pero realmente la palabra de Dios nos dice todo lo contrario desde el principio de la Biblia hasta el final, que es Dios el que busca a los seres humanos llamándolos al arrepentimiento. Entonces, no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de reconciliarnos con Dios, de arreglar ese gran problema llamado pecado con Dios. No fuimos nosotros los que por medio de nuestros esfuerzos nos pusimos en esa correcta relación con Dios que nos conviene a cada uno de nosotros. Fue Dios quien tomó la iniciativa. En Romanos capítulo 5, verso 10, dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, en este texto podemos mirar esta gran realidad, que éramos enemigos de Dios. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué, hermanos? Porque le busqué, porque me acerqué, porque hice obras de justicia, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos pone a nosotros en esa posición perfecta que cada ser humano debe de tener delante de Dios, y se lo debemos a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y que no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa, sino que ha sido Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 y 19: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a grandes rasgos, el problema que nosotros vivimos en este mundo y que miramos tanta violencia, tanta turbulencia y tantos conflictos en donde quiera que nosotros vamos, es a causa del pecado que está en nuestros corazones. Es por causa de que el ser humano no está en una correcta relación con Dios. Pero ese gran problema que todos nosotros tenemos y que algunos de nosotros teníamos, fue solucionado en la cruz del Calvario al mandar Dios a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Esta palabra reconciliados la entendemos perfectamente. Cuando dos personas se enemistan, o cuando un matrimonio se enemista, que los que estamos casados lo conocemos a la perfección, eso. ¿Y quién es el que toma la iniciativa? A veces es ella, a veces eres tú, varón, pero alguien toma la iniciativa. En este caso fue Dios, hermanos, el que tomó la iniciativa, y fuimos nosotros reconciliados con Él. Entonces, nosotros, esa falta de paz que había en nuestras vidas, esa falta de sosiego, de tranquilidad, que era producto del pecado, se revierte y es puesto en nuestros corazones
una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz de la que habla nuestra condición, de nuestra relación con Dios, de que antes éramos enemigos, pero ahora estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces cada creyente, cada cristiano que está aquí reunido en esta mañana, estábamos enemistados con Dios, pero podemos decir en este momento que tenemos paz en nuestro corazón. No tenemos paz por los conflictos que hay en nuestra vida. Es más, a veces hasta hay más, ¿no es cierto? Al estar en esta mañana, tal vez hay algo que te roba la paz, por decirlo así. Algo que no estás tranquilo y que sabes que hay que solucionar. Pero podemos decir que lo que Dios hace en el corazón precisamente es eso, poniendo esa paz de que sabemos nosotros que estamos en paz con Dios. Y que cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor no la minimizamos ni la hacemos menos tampoco, ¿no? Nos ocupamos de ello en lo que podamos nosotros hacer, y en lo que no, pues pedimos la ayuda de Dios. Pero sabemos nosotros que estamos en paz con Dios, y eso nos da una tranquilidad tremenda. Entonces, a partir de ese momento, tú y yo, hermanos, venimos a ser pacificadores. Y esta palabra pacificadores, que literalmente significa hacedor de paz, no significa que únicamente tenemos paz, que vivimos tranquilos, que ya no tenemos problemas o que no tenemos aflicciones. No significa que tenemos una paz interior únicamente, que estamos tranquilos y que vamos y venimos. No, significa eso, pero también significa que nosotros literalmente somos hacedores de paz, que procuramos la paz, que no iniciamos los disturbios, los problemas, las enemistades, sino que procuramos la paz con todos, porque estamos en paz con Dios. Nadie en esta vida puede estar en paz con nadie de una manera definitiva, si no está en paz primeramente con Dios. Eso es lo que Dios trae al ser humano por medio de la salvación. ¿Cuántos de nosotros conocíamos eso? ¿O cuántos de nosotros desconocíamos eso? Porque le atribuimos un montón de bendiciones o de consecuencias a la salvación de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y hemos hablado mucho de ello. Consecuencias externas, materiales, físicas, de parte de Dios. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que lo que más necesita el ser humano es paz en su corazón. Y eso solamente viene de parte de Dios. Entonces, no únicamente tenemos paz nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir que tenemos algún conflicto en este momento? Y que no por el hecho de ser cristianos, a veces al recordarlo sí causa un poco de inquietud en nuestras vidas, un poco de incertidumbre momentánea. Por lo menos yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta mañana podemos decir que tenemos ese tipo de situaciones o de circunstancias. Pero al poder recordar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que estamos amistados con Dios, eso trae paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos decir en esta mañana que los que estamos aquí reunidos estamos en paz, que tenemos paz. De hecho, yo puedo respirar una paz tremenda en esta mañana, al adorar a Dios, al bendecir a Dios, al escuchar la palabra de Dios, al hablar la palabra de Dios, y al estar conscientes de esta gran realidad, podemos saber que estamos en paz y podemos percibir y podemos sentir también esa paz. Mas sin embargo, hermano, nosotros como creyentes, como cristianos, vamos mucho más allá de eso. Vamos mucho más allá de no causar conflictos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en la fe. Vamos mucho más allá de decir que estamos en paz con Dios y que estamos disfrutando una vida placentera
porque estamos en paz con Dios. Vamos mucho más allá en el sentido de que nos dice esta palabra que somos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, y que nosotros tenemos como dice el texto que leíamos hace unos momentos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19, que se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, que a nosotros se nos ha dado ese ministerio por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, para que todas las demás personas también puedan disfrutar de esa paz. La paz de la que habla aquí, la palabra de Dios, no nos habla ausencia de conflictos, porque eso lo vamos a estar mirando la próxima semana o dentro de dos semanas, que el hecho de poner nosotros nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos trae conflictos de fuera hacia adentro. Y el hecho de nosotros compartir la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces trae conflicto en nuestras vidas, trae desprecio, trae insultos, trae rechazo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Si tú vas con tus mejores amigos, si tú vas con tus familiares más amados y más queridos y les compartes el Evangelio como es la verdad de las cosas, que de principio de cuentas te van a rechazar, porque es difícil. La palabra de Dios, la palabra del Evangelio es difícil de recibir. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada. A poner al hermano contra la hermana, a la suegra contra su nuera, al esposo contra la esposa. ¿Y de qué habla eso? Habla de que al momento de abrazar el Evangelio no significa que automáticamente nosotros vamos a estar en paz con todas las personas, porque hay una fe, una convicción que nosotros tenemos, en la cual nosotros creemos y en la cual nosotros caminamos, y que nos trae a veces conflicto. Más aún nosotros, en medio de esas circunstancias, tenemos nosotros que ser pacificadores. Entonces debemos nosotros ir más allá y procurar el bienestar, no solamente de nuestros seres queridos, sino aún el bienestar de nuestros enemigos. Este es un sello distintivo del creyente, de los cristianos. Les decía al iniciar esta enseñanza, que vivimos nosotros en un mundo muy turbulento y muy conflictivo, y que más de una ocasión nosotros somos arrastrados como cristianos a esa turbulencia, ¿verdad? Es como un remolino, como un tornado muy fuerte, ¿no? Y que nosotros salimos, y que a veces nos vemos envueltos en algunas circunstancias y nosotros caemos en esa situación. ¿Y cuántos de nosotros hemos respondido mal con mal? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido agraviados por una respuesta áspera que nos dieron y nosotros contestamos de la misma manera? Porque todos nosotros estamos expuestos. Mas sin embargo, el sello distintivo de nosotros como creyentes, entre otras cosas, es que nosotros debemos de ser pacificadores. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí, hermanos? Y siervas de Dios. Cuando hablamos de un siervo de Dios, no hablamos de un liderazgo, de un pastor. Hablamos de todos aquellos que han entregado la vida al Señor Jesucristo. Y la palabra siervo sabemos que es la traducción literal de esclavos. Somos esclavos de Jesús porque Él nos libertó del pecado y nos compró para sí mismo. Entonces, todos nosotros estamos de acuerdo, los que hemos recibido a Jesús, somos siervos del Señor, hermanos. Y aquí dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Verso 25: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepentan para conocer la verdad. Pero el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Muchas veces hemos hablado aquí hasta el cansancio de la necesidad de autoexaminarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es un ejercicio excelente. Es un ejercicio que nos saca todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón.
y lo que no alcanzamos a verlo, pues Dios se encarga de sacarlo y mostrarnos. Pero si hablamos de que el sello distintivo del siervo de Dios es de que no debe de que debe de ser un pacificador. Y aquí estamos leyendo en este texto que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Entonces, en eso autoanálisis momentáneo, que nada más tomaremos aquí 5 segundos para autoescudriñarnos a nosotros mismos, ¿qué sello tendremos nosotros en nuestra persona? ¿Pacificadores o contenciosos? Porque la palabra de Dios está clarísima aquí, hermanos. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Qué significa contencioso? De contienda, de pelea, de pleito. ¿Conocemos algunas personas así en el mundo? Muchos. Tal vez nosotros éramos unos de ellos que constantemente nos caracterizábamos por eso. Pero conocemos algunos de esos en esta iglesia no, hermanos, en otras congregaciones en las que hemos estado y que hemos pasado. Hemos conocido personas cuyo sello es la contienda, cuyo sello es el pleito, el iniciador de pleitos, de problemas o de dificultades. Por eso les decía en un principio, este sermón del monte no podemos nosotros escabullirnos ninguna de esta bienaventuranza o decir por esta yo no paso, porque así soy yo, así nací, así me voy a morir. Estamos hablando de un paquete que viene junto con la regeneración, con el nuevo nacimiento, con la salvación, con el corazón de carne que pone Dios en nuestros corazones al quitar el corazón de piedra. También tenemos una realidad que no ignoramos, que tenemos un pasado todos nosotros, y al llegar a los pies de Jesucristo no es sino el inicio de la obra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Que Dios ha puesto los cimientos, ha puesto las bases para que nosotros podamos seguir caminando y crecer en el camino del Señor. Cuando hablamos nosotros de crecimiento espiritual y de madurez espiritual, ¿de qué hablamos, hermanos? A veces pensamos que crecer espiritualmente o madurar espiritualmente es conocer más de la Biblia, es predicar mejor, es servir mejor en la iglesia, pero el crecimiento espiritual es precisamente comenzar a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es un rasgo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz. Todos nosotros tenemos esa semilla en nosotros. Fuimos contenciosos en otro tiempo, fuimos iniciadores de contiendas o de pleitos. No nos pueden hablar un poquito alto porque estamos respondiendo igual. Pues ya no es así. Ya no es así. El siervo del Señor tenemos que grabarnos en nuestro corazón, en nuestra mente. No debe de ser contencioso. Y en primera de Timoteo, aquí atrás cito, capítulo 3, verso 3. El encabezado aquí de esta parte de la Escritura, en mi Biblia dice requisitos de los obispos. Está hablando de los requisitos que deben de tener los pastores o los líderes que aspiran a tener un liderazgo. Pero fíjese, no significa que nada más ellos deben de tener estos requisitos. Significa que en una congregación como esta, o cualquier congregación cristiana, en donde hay creyentes, varones principalmente, y que anhelan el obispado, y que no son obispos, todavía no son pastores, son creyentes que se sientan en la silla a escuchar la palabra de Dios, a seguir al Señor en su camino, significa que ellos también deben de llenar esos requisitos. No significa que cuando vengas a tomar posesión de un liderazgo en la iglesia, entonces tienes que empezar a practicar todas estas cosas, sino que ya como creyente, como cristiano, tú tienes que empezar a manifestar en tu vida todas estas cosas. Y en el verso 3, fíjese lo que dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible
y no avaro. Pero lo que resalta aquí de lo que nosotros estamos estudiando, dice no pendenciero. ¿Y qué significa esta palabra? Literalmente, no peleonero. No peleonero. Entonces hay un rasgo de carácter que nosotros debemos de tener como creyentes, como cristianos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado otras predicaciones en el internet o a veces presencialmente? Y hemos escuchado predicadores muy violentos, hermanos, muy agresivos, con palabras fuertes, ¿verdad? Hablando a la iglesia y tirando a diestra y a siniestra con palabras violentas. Dice el proverbio, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la palabra de Dios por sí misma es dura, es difícil. Y decíamos la semana pasada, es como una espada de dos filos. Si un servidor se dedica a predicar esa palabra y esa palabra te duele y te estremece por dentro, es la palabra de Dios. Pero si un servidor se dedica a denostar y a hablar palabras altisonantes y agredir verbalmente, pues simple y sencillamente estamos cayendo en una categoría que no debemos nosotros de caer y que la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de ser así. El Sermón del Monte es todo lo contrario a la ideología de este mundo que vivimos, en donde se nos llama que nosotros tenemos que ser agresivos, ¿no es cierto? Que no nos dejemos, que contestemos palabra por palabra, porque el mundo que vivimos es tremendamente agresivo. Dentro de la iglesia también hablamos acerca del ser pacificadores y tenemos una idea como de ser débiles, ¿verdad? De ser personas que pusilánimes, que no quieren meterse en conflictos, que abusan de ellos. Cuando hablamos de la bienaventuranza número 3, bienaventurados los mansos, hablamos también que la mansedumbre no es un rasgo de debilidad, y hablábamos de Moisés, que la palabra de Dios lo menciona como el hombre más manso que sobre la tierra. Mas sin embargo miramos cómo era un hombre aguerrido, un hombre que no era cobarde, un hombre valiente. Hablamos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mas sin embargo miramos cómo Él enfrentaba a los fariseos, a los escribas de su época, sin temor celoso de la palabra de Dios. Lo mismo podemos decir nosotros acerca de esta bienaventuranza. Que el ser pacificadores no es ser débiles, que al momento de un conflicto, pues voy a ir por el hermano que es peleonero para que arregle este conflicto. No, nosotros como pacificadores tenemos que tener las agallas y el valor de inmiscuirnos en los problemas, en las situaciones difíciles, porque hemos sido llamados nosotros a ser pacificadores. Si algo he aprendido dentro del ministerio cristiano, es que nosotros tenemos que ser pacificadores, que no debemos de sacarle la vuelta a los conflictos o a las situaciones difíciles, porque eso sí es debilidad, eso sí es ser pusilánime, eso sí es huir a las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos como creyentes, hermanos. No debemos de rehuir. Un pacificador no es el que rehuye, no es el que no se quiere meter en problemas o en situaciones difíciles, es el que entra ahí, porque tiene el principio en su corazón, porque Dios ha hecho una obra tremenda en él y lo ha llamado a paz con el Señor. Entonces nosotros no debemos de ser parte del conflicto hablando ya dentro de las congregaciones, no debemos de ser parte del conflicto. Tenemos que ser parte de la solución, parte de hacer la paz, aunque en ello a veces resultes perjudicado. Porque hay riesgos y hay precios que pagar, hermano. Hay un predicador que se llama John Piper, algunos lo han escuchado mencionar. Este predicador, los que lo han escuchado, es un predicador muy sensible, muy emocionalista, ¿verdad? Podemos decir. Como que sería de esas personas que no les gusta meterse en conflictos. Entonces él en un libro, él escribía que su papá, el papá de él,
siendo ministro, siendo pastor también, cuando él siendo un jovencito le dijo: papá, yo quiero servir al Señor, quiero ser ministro del Señor, quiero ser pastor, quiero ser siervo del Señor y quiero dar mi vida en una congregación. Y el papá, conociendo a su hijo como era, le dijo: ¿sabes qué, hijo? No te lo recomiendo. Entonces dice él: mi papá me decía eso porque era un veterano en el ministerio y sabía. Fíjese, son de las cosas que uno quisiera escuchar otro tipo de cosas, ¿no? Pero el papá de John Piper sabía que si con algo se iba a encontrar su hijo en la iglesia cristiana, iba a ser con conflictos, porque esa es una realidad, hermanos. Dentro de una congregación hay conflictos. Pero ¿de qué lado estamos nosotros, hermanos? ¿De los que inician los conflictos o de aquellos que no solamente no nos iniciamos, sino de los que somos pacificadores, hacedores de paz? Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22. Dice: si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice, hermano? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿cuál es el principal impulso de la naturaleza humana, hermanos? Pues ahora, para que se le quite, ¿verdad? Para que aprenda a amar a Dios en tierra ajena, para que aprenda a no blasfemar. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo me gustaría que pasara esto para que aprenda a no blasfemar? Pero aquí nos dice todo lo contrario, la enseñanza cristiana, hermano. Es impopular esto, hermano. Esto va en contra de la naturaleza, no de una ni de una, es de la naturaleza humana en general, va en contra de eso. Aquí simplemente lo que nos está diciendo: si nuestros enemigos tienen necesidad, pues compadécete de ellos y ayúdalos. El versículo 22, esta frase, ¿qué significa? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Eso simplemente significa que cuando tus adversarios miren, porque ¿qué esperan ellos de ti? ¿Qué esperan? Piensa en una persona que por alguna razón no le caes bien. Entonces, cuando esa persona está pasando por una necesidad y tú estás ahí cerca, ¿qué es lo que espera esa persona de ti? Espera todo menos que tú actúes como dice la palabra de Dios. Entonces, de esa manera tú amontonarás ascuas sobre su cabeza. Eso significa que vas a hacer que esa persona se avergüence. Esto es lo que significa este texto. Y hay otro texto en Éxodo, vamos para allá, capítulo 23, versos 4 y 5. Éxodo 23. Y que son puntos prácticos, hermanos, que se nos atraviesan todos los días en nuestra vida, ¿no es cierto? Son asuntos que a veces nosotros no alcanzamos a conectar con nuestro cristianismo, ¿no es cierto? Que el vecino nos echa la tierra, que cotidiano es eso, ¿no? Que nos echen la basura y nosotros, pues ahí te va para atrás, ¿verdad? O cositas en el diario vivir, hermanos, que nosotros no conectamos lo que la palabra de Dios dice con esas cositas que la palabra de Dios nos habla. Y hablaba semanas atrás acerca de la santidad. ¿Qué significa la santidad? Pues esto significa la santidad. ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve traer una vestimenta que nos identifica como alguien que va a una congregación muy radical, que aparentemente son personas, pero que en nuestro contacto, en nuestra relación con las personas, nosotros vivimos de una manera tan completamente desordenada, respondiendo mal con mal, ignorando lo que la palabra de Dios nos dice, principios bíblicos que están aquí, el concepto bíblico del ser verdaderamente pacificadores. Aquí en Éxodo capítulo 23, versos 4 y 5, dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado,
vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Porque es igual, ¿verdad? Identificamos al pobre animalito con la persona que tiene una enemistad con nosotros, y cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Esto simplemente nos da el principio, hermanos, de no responder mal con mal. El punto aquí, hermanos, es que nosotros pensamos demasiado en nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando alguien nos ofende, ¿en qué pensamos? Cuando recibimos una ofensa, pues pensamos en nosotros mismos, ¿no? Me ofendió, me hizo sentir mal, me hizo sentir algo mal a mí, ¿verdad? O me ofendió mi honra, ofendió mi reputación. Entonces nosotros queremos reaccionar porque nos han ofendido a nosotros. Pero algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, si nosotros entendemos que hemos sido llamados nosotros, que se nos ha dado el ministerio, que se nos ha dado la palabra de la reconciliación, entonces nosotros debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Somos llamados nosotros, que estamos hablando de alcanzar la estatura del Hijo de Dios, de Jesucristo, nada más y nada menos. ¿Y cómo era Jesús? ¿A qué vino el Señor a esta tierra, hermano? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos que vino a salvar y buscar, que se habían perdido, estábamos nosotros. ¿Y qué decíamos al principio? Que estábamos enemistados por Dios por causa nuestra. Mas sin embargo, Él tomó la iniciativa y no le importó a Él, no le importó lo que padeció. Dice Hebreos en el capítulo 12, 13 me parece, dice: menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, el padecimiento que sufrió en la cruz del Calvario, por tal de hacer un bien a los que le habíamos hecho mal. Esos soldados romanos, esos judíos, los soldados romanos que lo llevaron a la cruz, los judíos que estaban gritando: crucifícale, nos representan a todos nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros nos representan. Nosotros le clavamos sus manos en la cruz del Calvario porque fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Éramos enemigos de Dios, mas sin embargo al Señor no le importó eso. O sea, no pensó en Él mismo, pues. No pensó en su persona, en que Él era Dios. Filipenses capítulo 2. Del verso 4 al verso 8 lo leemos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, es natural, hermanos, y es normal que todavía pensemos mucho en nosotros, ¿no es cierto? Yo recuerdo mis primeros meses, aún mis primeros años dentro del cristianismo, y cómo la mayoría de las cosas giran alrededor de uno, ¿verdad? Eso nunca deja de ser, en el sentido de que siempre va a haber cosas que nos tenemos nosotros que hacer cargo de ellas, ¿verdad? De lo que sucede en nuestras vidas, pero estamos demasiado ocupados en nosotros mismos. Pero estamos hablando de una madurez y de un crecimiento espiritual que cuando se va dando en nuestras vidas, nosotros empezamos a ocuparnos cada vez menos de nosotros mismos, para comenzar a ocuparnos de los demás, porque ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces, cuando nosotros meditamos en esto, en estos hechos de nuestro Señor Jesucristo, y por qué razón Él hizo estas cosas, y caímos en la cuenta que las hizo por nosotros, para que nosotros podamos estar en esa relación perfecta y correcta con Él. Pero que esto no para ahí, sino que nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Fíjese qué bendición. Y este sermón por eso está tan tremendamente hermoso, completo y maravilloso, que vamos a seguir mirando más adelante, porque nosotros somos llamados también a eso, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a tomarnos la cruz cada día y seguirle a Él, porque ya no vamos a estar ocupados demasiado en nosotros mismos. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ustedes, juntamente con un servidor, no hay creyente, no hay cristiano que no esté llamado a eso. Tiene que llegar un día donde usted se ocupe de otros o por otros, donde usted comience a dar su vida como Cristo la dio por nosotros, usted comience a dar su vida por otros también, donde usted comience a negarse a sí mismo, a dejar de pensar en sus problemas, en sus aflicciones, en sus situaciones que a veces nos agobian y que nos mantienen ensimismados en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, y que no nos dejan mirar a nuestro alrededor, que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio de la paz. Cuando habla el Señor, cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura de la fe, habla de que nosotros fuimos calzados con el apresto de ¿qué, hermanos? Con el apresto de la paz. El Evangelio es paz, es paz. Pero tenemos que saber lo que esa paz significa para no hacer promesas que la palabra de Dios no promete. Se van a solucionar tus problemas. Tienes problemas en tu matrimonio, pues se van a arreglar automáticamente. No, vas a tener paz con Dios primeramente, y de ahí surge todo lo demás. Fuimos calzados con el apresto del Evangelio de la paz, y lo que el mundo necesita, este mundo turbulento, este mundo conflictivo, necesita paz, paz, y Dios nos las ofrece por medio de su Evangelio. Segunda de Corintios 5:20, ya estamos terminando. Así que, y esto nos involucra a todos nosotros, hermanos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, hermanos, y somos nosotros llamados a ir con las personas como si fuese Dios mismo quien estuviera hablando con cada uno de ellos, diciéndoles, os rogamos. O sea, esto nos habla de no ir con una palabra superficial a las personas, porque sus pecados son muchos y grandes, y no basta un Cristo te ama o Cristo tiene cosas maravillosas para ti, te voy a dar este folletito y ahí nos vemos. No, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, aun si en ello me va la enemistad con esta persona, porque sabemos que le tenemos que hablar el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Me voy a tener que ver obligado a decirle que su mayor problema es el pecado, y muy probablemente esa palabra le va a molestar, porque le estamos hablando a la carne pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, porque somos pacificadores. Por eso le decía, el pacificador no es un pusilánime, un débil, es una persona valiente que ha sido puesto en una relación con Dios como debe de ser, y ha estado dispuesto a ir con los demás para que ellos también puedan obtener esa paz que Él mismo también ha recibido.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, inevitablemente, hermanos, debemos llegar a ser pacificadores. Pacificadores.